serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Ya estamos terminando el libro de los Hechos, como sabéis. Hoy nos toca el capítulo 26. Y lo vamos a tener capítulo entero, capítulo 26, del 1 al 32, versículos 1 al 32. Si me acompañáis, por favor, buscad en vuestra Biblia el capítulo, lo tenemos delante. El título que tiene este estudio predicación es La defensa y testimonio e invitación de Pablo ante el rey Agripa para la conversión. Vamos a tener 3 puntos. El primero es precisamente eso, la defensa y el testimonio de Pablo ante toda la corte que estaba con el rey Agripa, versículos 1 al 11. El segundo va a ser la conversión y obediencia de Pablo al llamado de Jesús en la visión que tiene en el camino a Damasco, versículos 12 al 23. Y el tercer punto va a ser una confrontación e invitación de Pablo a que todos se conviertan a Dios. Y son los versículos del 24 al 32. Bien, como introducción quiero decir que este capítulo es una de las más grandes obras literarias y dramáticas que existen. Por lo que espero y deseo que, como decía Johnny en su oración, que todos, de forma especial, escuchemos este capítulo de Hechos con la máxima atención. El hecho de que Pablo compareciera aquí, en este capítulo, ante el rey Agripa, es algo extraordinario y que cumple la profecía que el Señor Jesús le había dado a Pablo, de que iría a comparecer ante reyes y soberanos. Aquí se cumple, se está cumpliendo lo que Jesús le dijo exactamente. Y antes de entrar de lleno en este mensaje de Pablo ante el rey Agripa, quiero hacer notar algunas cosas importantes a tener en cuenta. Y en primer lugar, quiero resaltar que este no es un juicio contra Pablo, este capítulo, ni esto es un tribunal. Y Pablo no solamente está defendiéndose de las acusaciones falsas de los judíos que le hacían, sino que lo que Pablo hace aquí en este capítulo 26 es proclamar el evangelio de salvación de Jesucristo. Eso es lo que hace Pablo. Y se lo proclama a todos los oyentes, para que todos pudieran aprender directamente de Pablo lo que era el camino. Porque en este tiempo ya se hablaba mucho sobre el camino y los del camino. Estas palabras estaban en bocas de todo el mundo. Y era algo común que se había propagado entre la gente, ¿no? Y muchos se preguntaban, ¿qué es el camino? ¿Quiénes son los del camino? He oído hablar, podrían decir algunos, de esto, pero me gustaría saber más sobre esto. Y aquí Pablo tiene una gran audiencia pública para explicar el camino. Y creo que esta es una de las mejores oportunidades que cualquier predicador jamás haya tenido para predicar a Cristo. Esta fue una ocasión especial, llena de pompa, preparada por el gobierno de esa ciudad de Cesarea. Como vimos en el capítulo anterior, la pasada predicación del capítulo 25. Y en el capítulo 25, versículo 23, dice así: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. ¿Lo veis? Aquí están reunidos todos los personajes importantes y los más prestigiosos de Roma, de aquella región, y asistieron a esa reunión todos. Allí estaba todo el resplandor de un rey,
con su comitiva, luciendo sus mejores trajes, sus mejores joyas, de etiqueta. Y de este versículo 23, del capítulo 25, se desprende que allí estaba toda la majestuosidad, la ostentación y la pompa que solo Roma podía lucir en aquel tiempo. Imaginémonos la escena. Y yo cuando estaba pensando en esto, lo comparaba con el Día de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, aquí en nuestro país. El Día de las Fuerzas Armadas está el rey con toda su familia, toda la comitiva de ministros con sus familiares, del gobierno, así como los escoltas, los soldados, todo. Es impresionante. Pues así era lo que estaba la audiencia que Pablo tenía ahí. Y aquí tenemos esta imponente, esta grandiosa reunión con un solo propósito. ¿Sabéis cuál? Escuchar lo que tiene que decir un preso notable que se llama Pablo el apóstol, que ha estado predicando por muchas partes del Imperio Romano sobre el camino. ¿Y qué es el camino? Volvemos a preguntar, ¿qué es el camino? Y la respuesta es que el camino no es una cosa, el camino es una persona. Y nos lo explica el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, 5 y 6. Dice así, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está Pablo, el gran predicador del camino, que es Jesús y su salvación. Y este hombre que enseña y predica la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo a favor de todos los hombres. Porque todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador, que es Jesús. Y este Pablo es el que habla con autoridad divina sobre el nuevo camino que ha venido del cielo y que es Jesús, el Cristo. Creo que este testimonio de este capítulo 26 de Pablo es tan excelente, es tan maravilloso que podemos aprender tantas cosas y aplicarlas a nuestras vidas que lo vamos a leer todo de un tirón, sin pausa ni comentarios, ya que el mensaje habla por sí solo, por sí mismo. Creo que vale la pena escucharlo sin interrupción. Y os pido la máxima atención de nuestros sentidos y de nuestro corazón para escucharlo. Como por ejemplo dice el versículo, fijaros lo que dice el versículo 3. Al final, dice, mayormente que tú conoces todas las cosas, le está hablando Pablo a Agripa, al rey Agripa, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ese ruego quiero hacerlo yo también hoy aquí a vosotros, que escuchemos con paciencia este capítulo entero. Y después de leerlo todo a la vez, entonces haremos algunos comentarios. Vamos a leerlo. Capítulo 26 de Hechos. Dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio.
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó, a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?» Amén. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a pasar al primer punto. El primer punto es la defensa. Ahora vamos a comentar algo. La defensa y testimonio que Pablo hace ante el rey Agripa y ante toda esta corte que tiene, toda esta audiencia, que son muchos, yo diría cientos de personas ahí. Y aquí en estos 11 primeros versículos tenemos al rey Agripa con toda su pompa, con toda su comitiva que ya hemos mencionado, y el gran contraste con la simplicidad y la humildad de un prisionero, Pablo, encadenado entre dos soldados. Tenemos
ese contraste tan grande, el rey vestido con sus mejores ropas reales, Pablo vestido con la ropa de un presidiario. Otro contraste, el rey sentado en el trono y Pablo está encadenado con cepos. El rey llevaría seguramente una corona de oro, plata, brillantes. Pablo solo lleva cadenas. Agripa era un rey esclavo del pecado, del que no podía librarse, mientras que Pablo era un preso, encadenado pero libre de la esclavitud del pecado, del que le había sido librado por el Señor Jesucristo. Agripa era un rey terrenal, el cual no podía ni librarse a él ni librar a Pablo, ni a sí mismo, ni a nadie. Pablo, por su parte, era un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien lo había libertado y que podía libertar también al rey Agripa y a todos los que estaban allí. No solo de la condenación del pecado, sino de la esclavitud del pecado. Ahora bien, recordemos que el rey Agripa era miembro de la familia de Herodes. Es decir, Agripa pertenecía a la familia más mala que haya existido. Jamás. La familia más mala y perversa mencionada en la Biblia, como ya nos lo recordó nuestro hermano Tony la semana pasada en la predicación del capítulo 25. Agripa era un hombre inteligente, un gran hombre a pesar de todos sus antecedentes, pero estaba perdido. Fijaros lo que dicen los versículos 2 y 3. Dice así: me tengo por dichoso, dice Pablo. Qué curioso, de estar como estaba después de 2 años en prisión y ahí encadenado. Y dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Agripa era un judío y conocía la ley mosaica, por lo menos la letra de la ley la conocía. Y Pablo se tenía por dichoso de comparecer ante él, porque era un hombre que conocía la naturaleza de las acusaciones que los judíos le hacían y que eran falsas. Y eso pues era a favor de Pablo. Y Pablo hace una súplica al rey Agripa, que es una súplica magnífica, es lógica, es inteligente. Así deberíamos de actuar nosotros, deberíamos de aprender. Ahora, notemos aquí que Pablo comienza su defensa y testimonio en el versículo 4 con una referencia a su juventud. Versículo 4 dice así: mi vida pues desde mi juventud. Y luego, ¿sabéis lo que hace? Llega muy rápidamente al tema de la resurrección de Jesucristo. Versículos 6, 7 y 8. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué llega tan rápido allí? Porque lo más importante de todo, absolutamente de todo, es la resurrección. Eso es lo más importante. Si nosotros quitásemos todas las menciones de la resurrección a los mensajes de los apóstoles, esos mensajes perderían su significado, perderían su poder, y entonces no habría ningún mensaje del Evangelio, y no habría ningún apóstol. Si le quitamos todo, si le quitamos la resurrección, se pierde todo. Es la base. Y por eso mismo hay muchas iglesias hoy en día que están como muertas espiritualmente, imposibilitadas ante el mundo, porque no toman en serio este hecho central del cristianismo, que es la resurrección, que Cristo resucitó y vive hoy. Amén. Por eso, en 1 Corintios 15 tenemos la doctrina de la resurrección, escrita por Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí se nos habla de las consecuencias de negar la resurrección, de omitirla. Versículos 13 y 14
del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dicen así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Lo veis? Vana es entonces nuestra fe. Y hay iglesias, como decía, que no toman en cuenta este hecho importantísimo. Pero deberíamos, todas las iglesias del Señor, tenemos el llamado a predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio que tiene su base y su núcleo central en la resurrección de Jesucristo. Como nos dice también un poco más adelante, en este capítulo 15 de Primera de Corintios, los versículos 3 y 4, poco antes, mejor dicho, los versículos 3 y 4 dicen así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Lo veis? Y en los versículos siguientes de este capítulo 15, Pablo nos enseña, nos dice que Jesús apareció después de resucitar a muchísimas personas. Y en los versículos 9 al 11 del capítulo que estamos en Hechos, del capítulo 26 de Hechos, vemos aquí a Pablo dando una explicación de su conducta antes de conocer a Jesús, antes de tener al Señor como su Salvador, como su Señor, la cual era el resultado realmente de sus antecedentes. Y cuenta cómo vivía fariseo. ¿Cómo vivió fariseo? No como un fariseo, sino que vivió siendo fariseo. Y admite en el versículo 9 diciendo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mirad, no creo que el Señor Jesús haya tenido un enemigo tan grande, tan sanguinario y brutal como Saulo de Tarso. Saulo tenía un odio extremadamente malo y cruel contra Jesucristo y contra el Evangelio. Él pensaba que esto era su deber, que él pensaba que eso era como tenía que actuar contra Jesús y su Evangelio. Y que de esa manera honraba a Dios. Así lo creía él. Y no solo lo pensaba, sino que lo hacía. Y cuenta cómo acosaba a la iglesia del Señor Jesucristo en Jerusalén y cómo encerró en cárceles a los cristianos de entonces. Y quizás por eso, por este sufrimiento que produjo a los santos de entonces, es por lo que Pablo pudo soportar la cárcel por 2 años allí, injustamente, falsamente. Él sufrió el abuso de los líderes religiosos también, quizá también porque él había sido uno de ellos y sabía cómo pensaban, cómo sentían ellos, pues Saulo había sido perseguidor de la iglesia hasta las ciudades extranjeras, como nos dice el versículo 11. Vamos a pasar al punto 2. El punto 2 se titula La conversión. Aquí vemos la conversión, cómo Pablo relata otra vez, utiliza su conversión y obediencia al llamado de Dios en esta visión, en el camino a Damasco. Versículos 12 al 13. Y en estos versículos Pablo nos cuenta aquella experiencia que tuvo en ese camino a Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos. Iba hacia Damasco a buscarlos, a encarcelarlos, a matarlos. Y nos relata de manera magistral su visión y su conversión. Pablo cuenta cómo el Señor Jesucristo lo detuvo en el camino y lo hizo caer a tierra, a lo más bajo, para luego levantarlo, convertido por la gracia de Dios en una nueva criatura. Jesús le abrió los ojos espirituales para que Pablo se diera cuenta de la verdad de que él estaba actuando en contra de la voluntad de Dios y no a favor, como él pensaba. Y cuando Pablo se levantó del suelo, su vida estaba transformada, su pensamiento, sus prioridades y sus metas eran otras.
Habían cambiado. Lo que ocurrió lo expresó muy bien en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Una transformación había ocurrido en Pablo, en la vida de Pablo, en el camino a Damasco. Hasta este momento Pablo había confiado en la religión y era muy religioso como fariseo, como sabemos. Pero cuando se encontró con Jesús, ¿sabéis qué? Fue librado de todo eso y su vida entera cambió, se dio media vuelta. Y lo que antes odiaba, ahora lo amaba y viceversa. Pero ahora, en este momento, hasta este momento él había odiado a Jesucristo con todas sus fuerzas. Pero cuando él se levantó del suelo convertido, Jesucristo es lo más maravilloso e importante de toda su vida. Y lo demuestra. Después en el versículo 17 les cuenta que el Señor Jesús había prometido librarlo del pueblo y de los gentiles a los cuales fue enviado. Y sabéis que esto fue un golpe eficaz hacia la audiencia que tenía, hacia el rey Agripa, hacia Festo. Pues se estaba cumpliendo lo que Jesús le había prometido. En este versículo 17, aquí está Pablo delante del gobernador Festo, delante del rey Agripa, predicándoles el evangelio. Y no le pueden tocar, no pueden hacer nada contra él. Pablo era un ciudadano romano y había apelado a César, como sabéis, en el capítulo 25. Así que Pablo va a ir a Roma y estos dos poderosos hombres no le pueden tocar. ¿Lo veis? Dios le estaba protegiendo. Dios le estaba cuidando. No le pueden impedir que vaya. Eso fue exactamente lo que Jesús le prometió, le había dicho que sería. El Señor prometió librarlo y se cumple al pie de la letra. Ahora, después de esto, Pablo les cuenta su respuesta a la visión que tiene, su respuesta de obediencia inmediata, de la cual deberíamos de aprender nosotros. Él nos esperó para obedecer al Señor, Él lo hizo en el momento. Obediencia inmediata a la visión divina. Dice en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Lo veis? Pablo no fue rebelde, sino que fue obediente. Aprendamos de eso. Cuando el Señor nos enseñe algo, nos mande algo, cuando escuchemos su palabra, obedezcamos ya. No lo dejes para mañana. Dios dice hoy, Satanás dice mañana. En el versículo 20 dice, sino que, fijaros cómo inmediatamente lo hizo. Dice, no fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, ¿lo veis? Está predicando el evangelio, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y en el versículo 21 dice que por obedecer la visión de Dios, por obedecer al Señor, es por lo que los judíos querían matarlo. Y en el versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio, ¿lo veis?, de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Le acusaban de que estaban diciendo blasfemias, que estaban diciendo cosas que no eran, pero él no decía nada más que la verdad de los profetas y de Moisés. Del Antiguo Testamento no se salía ni una pizca. Pablo deja muy claro que no ha hecho ni dicho nada contrario al Antiguo Testamento. Y seguidamente presenta el Evangelio claramente al rey Agripa y a todos los presentes. Y dice en el versículo 23,
que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Lo veis? Eso es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Que Cristo sufrió, que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día. Y los apóstoles, ¿sabéis qué? Nunca predicaron un solo sermón siquiera, ni uno, sin incluir la resurrección. Y así debería de ser en todas nuestras iglesias. No debemos predicar la muerte de Cristo sin incluir también la resurrección de Jesucristo. Aprendamos eso. Y el tercer punto que quiero compartir del versículo 24 al 32 se titula La confrontación. Pablo los confronta y nos confronta también a nosotros hoy. La confrontación e invitación que hace Pablo a la audiencia para que se conviertan a Dios, para que se arrepientan de sus pecados, que los tenían. Y eso le estaba doliendo mucho a los que escuchaban porque se creían justos todos. Pero antes de esta confrontación e invitación que Pablo, ocurre algo que podemos ver en el versículo 24. Y dice así, diciendo estas cosas, en su defensa, se refería a Pablo, Festo a gran voz le dijo, «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco». Pero ahora fijémonos con qué cortesía, con qué mansedumbre le contesta Pablo. Esto es un ejemplo a seguir por nosotros, que nos malhumoramos de momento, que contestamos a la gente rápidamente con mal por mal. Estamos en el coche sentados muchas veces y se para alguien y de momento estamos, vamos, venga, pipi, quejándonos. ¿Cuánto más si alguien se enfrenta a ti y te dice algo que no te gusta? Aprendamos de Pablo. Fijémonos qué mansedumbre, qué templanza. Imitemos a Pablo. Pablo contestó a ese malhumorado Festo con mucha calma, con educación, con reverencia. Y de esta forma demuestra a todos, tanto a Festo como al rey, como a la audiencia, que Pablo no estaba loco, ni era un fanático malhumorado, ni era un fanático maleducado tampoco. Y dice así el versículo 25 y 26, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, no se ha hecho a escondidas». Y él sabía que Agripa lo sabía todo eso y lo creía. Ahora hay muchos predicadores hoy en día que no declaran las grandes verdades del Evangelio. ¿Sabéis por qué? Ni hablan de ciertos temas como, por ejemplo, el pecado, el infierno, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no quieren molestar a la audiencia. Por temor a que los llamen fanáticos. Porque quieren caer bien a todos. Porque no quieren que lo llamen locos, como a Pablo. Como hizo Festo con Pablo. Yo creo que debemos de estar dispuestos, hermanos, a ser considerados como locos, por no evitar ninguna verdad, ni ningún tema del Evangelio. No quiero decir que debemos portarnos como locos, por supuesto que no. Todo lo contrario, debemos de portarnos como cuerdos, así como lo hizo Pablo. Leamos lo que escribió Pablo al respecto, sobre esto, ¿no? En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura, ¿lo veis? A los que se pierden, a los que no creen, a los que rechazan el Evangelio. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra.
Y un poco más adelante, en el capítulo 2, versículo 14, dice también Pablo, 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Lo veis? Por eso Festo llama loco a Pablo, porque para él todo lo que Pablo estaba diciendo era una locura. Bendita locura. Ahora bien, Pablo, después de haber contestado al gobernador Festo con esa mansedumbre ejemplar, con esa templanza y reverencia, ahora se dirige al rey Agripa y lo confronta y le dice en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Qué confrontación hace Pablo ahí? ¿Y nosotros creemos? Cada uno de nosotros estamos siendo confrontados. ¿Realmente creemos? Pero Pablo está demostrando aquí que es posible creer en los hechos de los apóstoles, en los hechos del Señor, en los milagros, en el Evangelio, sin que esos hechos puedan tener un significado en tu vida, sin que esos hechos los apliques a tu vida personal. Y esto es lo que le pasaba al rey Agripa. Eso es lo que le pasaba al rey Agripa y a miles de personas hoy en día. Por ejemplo, si tú sales a la calle, hoy en día en nuestro país, un país cristiano como el nuestro, y le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? Pues de momento te dice, sí, creo. Y le sigues preguntando, ¿tú crees que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados, por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día? Y te dicen, sí, yo creo. Pero no son salvos, ni conocen al Señor Jesucristo personalmente, ni han nacido de nuevo. Están igual que Pablo antes de su caída, en el camino a Damasco. Están perdidos. Igual que el rey Agripa lo estaba también. Mirad, los hechos comprobados del Evangelio son que Jesús padeció, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, pero que Jesús resucitó al tercer día. Esos son hechos. Y Jesús vive hoy. Resucitó y vive hoy, transforma vidas y las salva. Ahora bien, lo importante y esencial no solamente es creer en esos hechos, pues todos creen, todos creemos. Pero lo importante es la relación personal que tenemos cada uno de nosotros con esos hechos. ¿Cuál es la relación que tenemos? Ahora lo pregunto, ¿qué relación tienes tú? Cualquiera que seas, que me escuchas, con esos hechos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Te lo has apropiado para ti? Personalmente, ¿lo has aplicado a tu vida? Poniendo tu fe en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Lo has hecho? ¿O estás como el rey Agripa? Si no lo has hecho, hazlo. Hazlo hoy, ahora. No endurezcas tu corazón. No desvíes la conversación. Dios te está llamando. Si no has nacido de nuevo, puedes hacerlo ahora. Jesús te está esperando, te está llamando. Y no endurezcas tu corazón, no retardes tu decisión como lo hizo el rey Agripa. En el versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Agripa era un hombre inteligente, pero respondió de esta manera. Y esto nos hace ver que es posible ser casi cristiano y estar perdido por la eternidad. ¿Lo veis? Esto realmente es una tragedia. Estar a las puertas de la salvación y no entrar. Quedarte ahí, en la orilla. Eso es una tragedia realmente. El casi realmente no sirve. Ni por poco ni por mucho.
O tú recibes a Cristo y te salvas, o tú no recibes a Cristo y no te salvas. O tienes a Cristo en tu vida, o no tienes a Cristo en tu vida. O confías en Cristo o no confías en Cristo. O Jesucristo es tu Salvador o no es tu Salvador. Amigos, hermanos, que me escucháis, no hay algo intermedio aquí. El casi no vale, para nada. No seáis casi cristianos, como el rey Agripa, porque esto os llevará al infierno. Y nuestro deseo como cristianos es como el de Pablo en el versículo 29. Ese es nuestro deseo, dice. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino, se está refiriendo al rey Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Querían que fueran, que se convirtieran al Señor como hizo Pablo, pero sin sus cadenas. Que tuvieran esa preciosa relación con Jesús, como la tenía él, pero sin los problemas que él tenía. ¿Lo veis? Es un deseo amoroso hacia el mundo. Este es el nuevo Pablo, el apóstol, que desea la salvación y la bendición de Dios para todos, pero sin las cadenas de hierro. Este es el fariseo que había sido orgulloso y celoso. Este es el mismo hombre que unos años antes había estado dispuesto a encarcelar al mismo Señor Jesucristo y haberlo matado si hubiera sido posible. Ese es Pablo. Este es el fariseo que perseguía a los cristianos para encarcelarlos y matarlos. Pero ahora Saulo de Tarso se ha convertido en Pablo el apóstol del Señor. Y no podemos dejar de sorprendernos y admirarnos de la transformación que ha sufrido la vida de Pablo. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar esta transformación en la vida de Pablo y en la vida de muchos cristianos hoy en día? ¿Cómo lo podemos explicar? La respuesta, ¿sabéis cuál es? Que Jesús vive. Él resucitó y Él sigue transformando vidas y buscándolas y llamando a la puerta de los corazones. Como hizo. Jesús había resucitado de los muertos y se le reveló a Pablo en el camino a Damasco. Y hoy en día está revelándose a cada uno de nosotros, a ti que me escuchas. Seas quien seas y estés donde estés, hayas hecho lo que hayas hecho. Jesús te ama y quiere salvarte. Quiero dejarte esta invitación. No lo dejes, como hizo el rey Agripa. No te salgas por la tangente. Haz lo que dice el versículo 20. Dice así: arrepiéntete y conviértete a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pon tu fe en Jesús, resucitado. Jesús te está llamando, con los brazos abiertos, esperando para salvarte. ¿Qué vas a hacer? Que Dios os bendiga. Vamos ahora. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu muerte, por tu sufrimiento a favor nuestro, por tu sepultura, por tu resurrección, Señor, al tercer día, y porque tú te has revelado y sigues revelándote a cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu palabra y obra tú en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.